Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Oliver y vamos a trabajar un poquito con cálculo diferencial con lo que son las derivadas, ¿de acuerdo? Resolver derivadas en un examen de admisión del Exani 2 es relativamente sencillo, simplemente tenemos que recordar las fórmulas de derivación, las fórmulas de derivada, las básicas y algunas técnicas de derivación como la regla del producto, la regla del cociente y la regla de la cadena, ¿de acuerdo? La mejor manera de aprender derivadas es haciendo ejercicios, ¿verdad? Como a continuación lo vamos a trabajar para que ustedes comprendan y puedan aplicarlo el día del examen. Entonces vamos a comenzar un poquito a trabajar con esto. Tenemos lo que son las derivadas, ¿vale? Vamos a ver. Tenemos lo que son las derivadas. Y entonces nosotros sabemos que cuando tenemos una función normalmente se nos presenta como f de x igual a algo o y igual a algo. Ajá. Aquí adelante va a haber una expresión, puede ser un polinomio, un monomio, un binomio, una función racional, es decir, una división de funciones, puede ser una función logarítmica, exponencial, trigonométrica, etcétera. Pero vamos hoy a trabajar con las funciones elementales, ¿de acuerdo? Sin meternos en problemas, ¿vale? Entonces, normalmente las funciones vienen así, f de x igual a algo, y igual a algo. Cuando nosotros derivamos, entonces, si mi función comienza con f de x, a la hora de derivar, esta f de x la expresamos como f' de x. Ajá. Ese es el símbolo en el que podemos expresar una derivada. En el caso de que la función comience con y, entonces a la hora de derivar se escribe como y'. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, se puede expresar de esas dos maneras la derivada principalmente, ¿de acuerdo? Principalmente, porque hay una tercera notación de las derivadas, ¿verdad? Que normalmente se representa como la derivada de y con respecto a x. Entonces, esa notación la escriben normalmente así, la derivada de y con respecto a x. Esta es otra forma de representar lo que es la derivada. Pero bueno, nosotros vamos a trabajar por ahora con estas notaciones que tenemos aquí. ¿Vale? Vamos a trabajar entonces con ejercicios de aplicación, con ejercicios prácticos para que veamos si dominamos o vamos dominando este arte tan bonito que es la derivación. Bueno, vamos a borrar esta parte de aquí. Roba un poquito de espacio. Bien, vamos con la primera función. Tenemos la función, vamos a derivar, ¿eh? Vamos a derivar. Tenemos la primera función, el ejemplo 1, función f de x igual a 3x cuadrada más 5, ¿de acuerdo? En este caso tenemos dos términos, una función que está formada por un binomio que es 3x cuadrada más 5. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, cuando tenemos que derivar una expresión así, de dos términos, tres términos, 4, 5, lo que tenemos que hacer es derivar cada uno de los términos por separado, ¿de acuerdo? Tenemos que derivar cada uno de los términos por separado y para eso tenemos que recordar las reglas básicas de derivación. Ajá. Por ejemplo, si mi función está formada por un coeficiente, una variable, que en este caso es x o generalmente es x, y un exponente, ajá, bueno, normalmente el coeficiente lo representa con letras primeras del abecedario y el exponente con la letra n. ¿Qué pasa cuando tenemos una expresión de este tipo? Cuando tenemos una expresión de este tipo, la derivada, recuerden que derivada se representa con f' de x, la derivada resulta de multiplicar el exponente por el coeficiente, la variable en este caso es x y el exponente se le resta 1. Esta sería la regla para derivar este tipo de expresiones, ¿de acuerdo? Esa sería la regla para trabajar este tipo de expresiones. Ahora, aquí la condición es que aquí haya un coeficiente y aquí haya un exponente que sea diferente a 1. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando mi función
es simplemente a a la x, cuando mi exponente aquí es 1, y aquí tengo mi coeficiente, que puede ser cualquier tipo de coeficiente. Ajá. La derivada de esto, entonces, es simplemente el coeficiente, ajá, o el valor constante, ¿de acuerdo? De esa manera. Entonces, así quedaría esta segunda regla de la derivación. La otra regla me dice que cuando mi función sea una constante, ajá, en este caso la constante está representada por la letra A, la derivada de cualquier constante es 0, ¿vale? Entonces, estas tres son las primeras reglas de derivación que tienen que tener bien fortalecidas, bien aprendidas, porque son con las que se resuelven la inmensa, o si no es que la totalidad de las derivadas que tenemos en nuestro estudio, ¿vale? Entonces hay que aprenderse estas tres reglas de derivación y le vamos a aplicar aquí. Trataremos de que se vayan dando cuenta en qué caso se aplica cada una de estas, ¿vale? Entonces, tenemos aquí la primera, regresando a nuestro ejercicio, f de x, nuestra primera expresión, f de x igual a 3x cuadrada más 5. Entonces, como les comenté, tenemos que derivar esto, y vamos, para derivar, pues escribimos la leyenda f' de x, y para derivar tenemos que derivar cada uno de los términos por separado, aplicando alguna de las reglas que tenemos aquí. Si reviso mi primer término, que es 3x cuadrada, me doy cuenta que ese 3x cuadrada se parece a esta estructura, donde mi 3 es mi constante, x la variable y el 2 es el exponente, ¿de acuerdo? Entonces, si atendemos la regla de cómo se deriva este tipo de expresiones, tengo que aplicar esto que tengo aquí, ¿de acuerdo? El exponente por el coeficiente, la variable x, y al exponente se le resta 1. Eso tengo que aplicar aquí. Entonces, para derivar esto, ¿qué quedamos que era? El exponente por el coeficiente, la variable x, y al exponente se le resta 1. Estoy aplicando la regla de derivación para este tipo de expresiones, ¿de acuerdo? Entonces, es importante que las tengamos claras. Ahora, lo estoy poniendo así para que ustedes vean y entiendan qué es lo que estoy haciendo. En realidad, cuando ustedes ya dominan el arte de la derivación, no necesitan poner este paso, simplemente aplican la derivada como tal. Estos pasos los hacen en su mente y ya nada más van poniendo los resultados, ¿vale? Bueno, ahora, la siguiente derivada es de más 5. Más 5 es una constante. Es una constante, por lo tanto tengo que aplicar la derivada de una constante y como ya vimos, la derivada de cualquier constante es 0. Es decir, aquí sería un más 0. Lo pongo como fines de ejemplo de didácticos, pero realmente al final el más 0 no se escribe en el resultado de la derivada. ¿De acuerdo? Ya no tengo más términos que derivar, entonces simplemente hago las operaciones. Entonces tendría que la derivada de esta función es igual a 2 por 3, 6, x a la 1, porque 2 menos 1 es 1, 6x, ajá. Borro el 1 porque recuerden que ese exponente no se pone, más 0 que tampoco se pone. Por lo tanto, la derivada de esta función es simplemente 6x, ¿vale? Así de fácil y así de práctico. ¿Cuál es la clave? Hay que aprenderse las reglas de la derivación que tenemos del lado derecho. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo, el ejemplo número 2, ¿vale? El ejemplo número 2 que dice función f de x igual a un séptimo de x cuadrada, ¿sale? Más 8x menos 10, ¿vale? Ahí tenemos tres términos. Tenemos tres términos donde tenemos que derivar término a término para poder calcular la derivada. Entonces empezamos con el primer término, que es un séptimo de x al cuadrado. Esta estructura, vamos a ir definiendo. Esta estructura se parece a esta, entonces vamos a aplicar esa regla de derivación. Esta estructura, el 8x, se parece a esta, porque tiene una constante y tiene la variable x con la primera potencia, entonces se va a aplicar esta regla de derivación. Y este menos 10, pues es una constante,
Y recordemos que la derivada de cualquier constante es 0, ¿vale? Es simplemente aplicar las reglas de derivación que están mostradas en la derecha, ¿vale? Entonces vamos a derivar esto de aquí. Tenemos que f' de x, porque vamos a derivar. Si derivamos el primer término, de acuerdo a esta regla, me dice que hay que multiplicar exponente por coeficiente, 2 por un séptimo, la variable x, y al exponente hay que restarle 1. Esa es la aplicación de la regla. Ahorita hacemos las operaciones en el siguiente paso. Luego, más 8x, pero voy a derivar más 8x, entonces quedamos que la derivada de una expresión así, simplemente es la constante. Por lo tanto, si aquí la constante es 8, sería su derivada más 8, nada más. ¿De acuerdo? Y la derivada de cualquier constante es 0, entonces la escribo, aunque ya sabemos que en el resultado final el 0 pues no lo escribimos, ¿vale? Ya tengo derivados los tres términos, entonces simplemente me pongo a hacer operaciones para tener el resultado final. F' de x es igual a 2 por un séptimo, son 2 séptimos, ¿vale? Recordemos que hay que aprender a multiplicar entero por fracción, son 2 séptimos, x a la 1, o simplemente x, ¿vale? 2 menos 1, 1, el exponente 1 no se escribe, más 8, ¿vale? El 0, pues recordemos que tampoco se escribe. Y entonces, este resultado es la derivada de esta función, ¿vale? 2 séptimos de x más 8. Así de práctico y así de fácil, ¿vale? Entonces la clave, como les digo, vuelvo a insistir, es aprenderse las reglas de la derivación, las reglas de las derivadas, ¿vale? Estas son las básicas, obviamente hay más, pero con estas van a ir sobreviviendo en su examen de admisión, ¿vale? A veces tenemos expresiones donde tenemos fracciones, exponentes negativos, y vamos a trabajar también con ejemplos de esos. Bien, entonces vayan revisando y pues recuerden que la clave de esto es resolver la mayor cantidad de ejercicios posibles para que ustedes aumenten su nivel de práctica. Porque recuerden que la práctica es la que los va a hacer libres, ¿vale? La práctica es la que los va a hacer libres. Bueno, vamos a ver, vamos a avanzar con otro ejemplo más. Voy a borrar estos que tengo aquí. Veamos. Vamos a ir borrando. Vamos a ir borrando. Ahí está. ¿Vale? Las reglas de derivación no las borro porque siguen siendo las mismas. Vamos a seguir aplicando esas reglas. Al contrario, vamos a ir revisando algunas reglas más. ¿De acuerdo? Bueno, ahí está. Entonces, veamos una función nueva. ¿Vale? Entonces aquí dice que tenemos era el tercer ejemplo, tenemos la función y igual, a ver, voy a secar esto bien porque como que no funca, ok, sale, tenemos la función y igual a 6x cuarta más 3x cúbica, ¿vale? Menos 2x cuadrada, menos 7x más 15. Ahí está. Tengo que derivar esta expresión, ¿de acuerdo? Es una expresión que está formada por 1, 2, 3, 4, 5 términos. Y tengo que derivar, obviamente, término a término, ¿de acuerdo? Aplicando las reglas de la derivación que tengo en mi lado derecho. Bueno, tengo que identificar, primero, este término se va a derivar con esta fórmula. Este término se va a derivar con esta fórmula. Este término se va a derivar con esta fórmula. Este término se va a derivar con esta porque aquí solamente tiene la x a la primera potencia. Y recuerden que es esta la fórmula que se aplica en esos casos. Y esta es una constante, por lo tanto se aplicaría la derivada de una constante que sabemos que es 0. ¿Vale? Por eso hay que identificar qué fórmula o qué modelo matemático vamos a utilizar para derivar.
y derivamos, ¿sale? Ahí vamos trabajando. Para aquellos que nunca han trabajado con derivadas, aquellos que nunca han llevado cálculo, ¿sabes? Bueno, vamos a ver. Entonces, mi función es y igual a tanto, por lo tanto la derivada va a ser y' igual, ¿ok? No va a ser f' de x, va a ser y'. Y' igual a. Si derivamos esto, vamos a hacerlo ahora sí en la práctica, sin necesidad de poner todos los pasos, ¿de acuerdo? La idea es que se vayan volviendo prácticos. Entonces, ¿qué dice mi regla para derivar esto? Multiplico exponente por coeficiente. 4 por 6, 24. ¿De acuerdo? 24. X, mi variable x, y al exponente viejo le resto 1. 4 menos 1 me da 3. Por lo tanto, la derivada de 6x cuarta es 24x cúbica. ¿Sale? Lo vamos haciendo ya de una vez sin necesidad de hacer todos los pasos. Luego, siguiente derivada. 3 por 3, porque es coeficiente por exponente, 3 por 3 es 9, más por más es más 9, hay que tener en cuenta los signos. X al ¿qué? Al cuadrado, porque 3 menos 1 queda 2. Recuerden que la regla dice que al exponente hay que restarle 1, ¿sale? Estoy aplicando la regla, no pierdan de vista ese detalle. Luego, más por menos, menos, 2 por 2 son 4, x a la 1, x a la primera potencia o simplemente x, ¿de acuerdo? Luego, hasta estos tres términos se aplica esta regla. Viene este término donde se aplica la regla de abajo. Dice que si yo tengo una constante con la variable x, una constante que en este caso es negativa, es menos 7, con la variable x, la derivada es simplemente la constante, por lo tanto la derivada de esto simplemente es menos 7, ¿vale? Y la derivada de una constante que es el 15, su derivada es 0, por lo tanto ya ni siquiera lo escribo. Esta sería la derivada entonces de esta función de arriba, ¿vale? 24x cúbica más 9x cuadrada menos 4x menos 7. ¿Va? Resulta práctico, resulta sencillo, ¿sale? Vamos a resolver otro ejemplo. Tenemos el ejemplo 4. Tenemos 4x a la 5 cuartos. Menos 3x a la 4 tercios más 8, ¿de acuerdo? Aunque ustedes vean exponentes en forma de fracción, lo que se conocen como exponentes fraccionarios, eso no les tiene que causar asombro, ni miedo, ni temor, ¿de acuerdo? Porque las reglas de derivación siguen siendo las mismas, las reglas se siguen aplicando de la misma manera. La única diferencia es que ahora el exponente es fracción y hay que hacer operaciones con fracciones, multiplicaciones con fracciones, restas de fracciones, etcétera, etcétera, ¿sale? Entonces simplemente hay que tener un poquito más de cuidado, sobre todo para aquellos que no dominan las operaciones con fracciones. Para todos aquellos que aún no dominan esas operaciones, yo les invito a que estudien operaciones con fracciones, suma, resta, multiplicación y división principalmente, ¿vale? Pero también lo que son las potencias y las raíces. Bien, tenemos entonces esta función. La función está, aquí venía la función así solita, yo le voy a poner y igual a esto, ¿sale? Entonces para derivar, pues es y', y entonces pues la regla dice que tengo que multiplicar para esta derivada exponente por coeficiente, 5 cuartos por 4. Lo voy a poner para este ejemplo porque es un ejemplo literalmente nuevo. 5 cuartos por 4 enteros, ¿sale? X, ¿de acuerdo? Y al exponente quedamos que se le resta 1, entonces a 5 cuartos le voy a restar 1, ¿de acuerdo? Estoy aplicando la regla. ¿Cuál regla? Esta de aquí, ¿sale? Estoy aplicando esa regla para el primer término que es 4x a la 5 cuartos. Ahí está. Luego, para el segundo término voy a aplicar igual la misma regla, sería más por menos menos el exponente que es 4 tercios por el coeficiente que es 3. Ya pongo 3, no menos 3, porque ya hice la multiplicación de signos, ¿sale? Luego x, y a mi exponente que es 4 tercios le voy a restar 1, ¿sale? Entonces estoy aplicando esta misma regla de derivación, pero ahora con el segundo término.
Y finalmente, la derivada de una constante es 0. ¿De acuerdo? Es 0. Ahí está. Entonces, esos son los pasos que tengo que hacer. Esos son los pasos que tengo que emplear para realizar la derivada de esta expresión. ¿Sí? Vamos a terminarla, vamos a terminar de resolverla. Aquí, si se dan cuenta, tenemos una multiplicación de fracciones, ¿de acuerdo? Bueno, de una fracción con un número entero, pero recuerden que al número entero le pueden poner un 1 abajo, es decir, a este 4 le pueden poner un 1 abajo para que sea una multiplicación de fracciones, y también a este 3 le pueden poner un 1 abajo para que también sea una multiplicación de fracciones. Y recordemos que las multiplicaciones de fracciones se resuelven de manera directa, multiplicando numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces, terminando de resolver esta derivada, y' es igual a 5 por 4, 20, entre 4 por 1, 4, ¿de acuerdo? 20 cuartos x, y tengo que restar, a 5 cuartos le tengo que restar 1, ¿de acuerdo? 5 cuartos menos 1. Esa operación la voy a hacer aquí de manera alternativa porque es una operación complementaria, ¿verdad? 5 cuartos menos un entero, le pongo un 1 abajo, ¿verdad? 5 cuartos menos 1. Y entonces, a la hora de restar, como todo el mundo ya sabe restar, 4 por 1 es 4. Luego cruzado 5 por 1 es 5, menos 4 por 1 es 4, a 5 le quito 4, me queda 1 y abajo sigue quedando el 4. Por lo tanto, 5 cuartos menos un entero son un cuarto. Ese es el resultado. Por lo tanto, ese un cuarto es el exponente nuevo de la variable x. Es decir, un cuarto. Ahí está. ¿Vale? A ver, lo voy a anotar otra vez. Un cuarto. Ahí está. ¿Ese un cuarto de dónde salió? De restar 5 cuartos menos 1. ¿De acuerdo? Ahí está. Luego, aquí es otra multiplicación. Menos por más es menos. Multiplicación directa. 4 por 3, 12. Entre 3 por 1 son 3. ¿De acuerdo? 12 tercios. X. Y ahora hay que restar 4 tercios menos 1. ¿Vale? Si nosotros restamos 4 tercios menos 1... Vamos a hacerlo, porque eso es lo importante. 4 tercios menos 1. ¿De acuerdo? 4 tercios menos un entero. 3 por 1, 3. 4 por 1, 4. Menos 1 por 3, 3. Me daría un tercio. ¿Vale? Entonces el nuevo exponente aquí, a la hora de restar 4 tercios menos 1, es un tercio. Ahí está. ¿Sale? Y más 0 que no se escribe, por lo tanto, así quedaría parcialmente mi derivada. ¿Y por qué digo parcialmente? Porque cuando trabajamos con fracciones, no importa en qué posición estén las fracciones, si están como coeficientes o como exponentes, todas las fracciones que se utilicen tienen que estar en su mínima expresión, tienen que estar simplificadas, ¿de acuerdo? Entonces, no pierdan de vista estos detalles que una fracción tiene que estar reducida en su mínima expresión. Ahora, recordemos que para reducir una fracción, pues hay que sacarle mitad, tercera, quinta, séptima, onceava a cada uno de los números que conforman la fracción. Hay que revisar temas de simplificación de fracciones en otros videos para aquellos que no les quede claro todavía cómo simplificar una fracción. A veces, una fracción se puede simplificar incluso hasta números enteros. Por ejemplo, si yo tuviera la fracción 100 medios, 100 medios es exactamente igual a 50 enteros, ¿de acuerdo? Entonces, eso se los comento porque en este caso particular de estas dos fracciones que tengo aquí, se simplifican hasta enteros, ¿de acuerdo? Entonces tengo y', y ahora sí vamos a poner el resultado final. El resultado final, y' es igual 20 cuartos es lo mismo que 10 medios y es lo mismo que 5 enteros. Por lo tanto, es 5
la simplificación máxima, x a la 1/4, ajá, y menos 12 tercios, si nosotros le sacamos tercia, me quedaría 4 enteros, menos 4x a la 1/3, ¿de acuerdo? Y esa sería la derivada de esta expresión, ¿vale? 5x a la 1/4 menos 4x a la 1/3. Podría ser que la respuesta en el examen viniera de esta manera si este fuera un ejercicio de examen de admisión. Sin embargo, algunos eruditos de las matemáticas opinan que cuando tenemos exponentes fraccionarios, exponentes en forma de fracción, tenemos que transformarlos a modo raíz o a modo radical. Ajá. Es decir, que aprovechemos una propiedad de los exponentes con fracción, ajá, de las leyes de exponentes y radicales, que me dice que si yo tengo una cantidad con exponente fraccionario, yo la pueda representar en modo radical, donde el numerador se queda dentro con la base y el denominador es el índice de la raíz. Ajá, esta es una ley de exponentes y radicales que yo bien puedo aplicar en este resultado o en estos resultados para, en vez de expresar en un exponente con fracción, expresarlos con exponente radical. Pero eso es, con radical, pero eso es un asunto que va a depender de las opciones de respuesta que tengan en su examen, ¿no? Pero bueno, lo vamos a hacer de manera formal, entonces y' quedaría igual, vamos a escribir esto nuevamente, y' quedaría igual a 5, porque el 5 no tiene nada que ver en esto, pero aquí en vez de x a la 1/4 quedaría raíz cuarta de x, ¿de acuerdo? ¿Por qué? El 4, que es el denominador, pasa como índice de la raíz, según esta regla. El denominador pasa como índice de la raíz. Y el numerador, que en este caso es 1, queda adentro con la base, que es x. El 1, como no se escribe cuando es exponente, por eso es que simplemente queda la x, ¿vale? Por eso queda aquí raíz cuarta de x. Y en el caso del otro término, pues queda el menos 4, que tampoco tiene vela en el entierro, ¿sale? Pero x a la 1/3 es expresado como raíz cúbica de x. El denominador pasa como índice y el numerador queda adentro con la variable x. Entonces, formalmente, el resultado sería este que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Así, ¿vale? Si lo resolvemos de manera formal. Para muchos probablemente esta sea la respuesta correcta, pero si lo hacemos de manera formal tendríamos que llegar a esta expresión. Y lo mismo sucede cuando tenemos en los resultados exponentes negativos. También hay que transformarlos. En este caso no tenemos. Si llegamos a tener un ejercicio así, pues lo trabajaremos, ¿de acuerdo? Bien, voy a borrar estos ejemplos. Vamos a continuar con unos ejemplos más, ¿sale? Entonces hay que seguir trabajando, recordar las reglas de derivación, que eso es lo esencial. Trabajar con los signos para no equivocarnos, los signos de la multiplicación y la división, y obviamente, como ya se dieron cuenta, también tenemos que trabajar con las leyes o las propiedades de exponentes y radicales para hacer las transformaciones pertinentes, ¿de acuerdo? Recuerden que todo esto que estamos explicando no es simplemente nada más para que resuelvan un examen de admisión, sino para que tengan las herramientas necesarias que les permitan enfrentar los desafíos que una ingeniería requiere. Esto solamente es lo básico, ¿vale? Realmente cuando entran en una ingeniería empiezan a ver unas cosas más delicadas, más interesantes, desafíos más grandes, ¿vale? Para aquellos que creen que las derivadas son un dolor de cabeza, pues la realidad es que aún no saben nada, ¿no? Vale, vamos a ver un ejemplo más de este tema. Ahora tenemos
esta expresión, ¿de acuerdo? Esta expresión y igual a x cuarta que multiplica a 5x menos 4x cuadrada. Ahí está, esa es la expresión que tengo yo que derivar. Quiero por favor primero que presten mucha atención. Esta expresión que tengo aquí no es como las típicas expresiones de los ejemplos anteriores donde venían varios términos sumados o restados, es decir, que venía un polinomio así en forma de línea. Aquí, si se dan cuenta y son muy observadores, tengo una multiplicación, ¿de acuerdo? Tengo una multiplicación de x a la cuarta por 5x menos 4x cuadrada, ¿de acuerdo? Este es un factor y este es el otro factor. Es una multiplicación, se podría decir, de dos funciones, ¿de acuerdo? Las derivadas, cuando están compuestas, o las funciones cuando están compuestas por multiplicaciones de dos funciones, o un producto de funciones, como se le llama formalmente, se pueden resolver utilizando lo que se conoce como regla del producto. Ajá. Entonces, ese es un concepto nuevo que vamos a trabajar en este momento. La famosa regla del producto. Regla del producto. Recuerden que esta regla del producto se aplica cuando en mi función tengo una multiplicación de dos funciones. Una función que nosotros le llamamos función u y otra función que nosotros le llamamos función v. ¿De acuerdo? Función u y función v. ¿Sale? La regla del producto para nosotros hacer esta derivada está expresada de la siguiente manera. Y' es igual a u por v' más v por u'. Básicamente esta es la expresión que me permite aplicar la regla del producto y calcular la derivada de este producto de funciones. En algunos libros puede venir un poquito variada esta regla, puede venir incluso con otras letras, pero la aplicación es exactamente la misma, ¿sale? Es exactamente la misma. Vamos a llegar a la derivada de esta función. La función u ya la tenemos identificada, es x a la cuarta. La función v es 5x menos 4x cuadrada, ¿sale? Son dos funciones que están multiplicándose entre ellas, por lo tanto es pertinente utilizar la regla del producto. Y entonces ahora sí, vamos a sacar la derivada aplicando la regla del producto y obviamente a la hora de sacar derivadas vamos seguramente a aplicar algunas de estas expresiones que tenemos al principio, ¿vale? No crean que las vamos a dejar de lado, todo esto se va utilizando y se va haciendo cada vez un tanto más complicado aparentemente, pero realmente si somos metódicos y le echamos ganas, esto no va a ser problema. Y', vamos a derivar, ¿sale? Y', ahí está, es igual. De acuerdo a la regla del producto, dice primero que tengo que multiplicar estos dos elementos. La función u, que es x cuarta, eso es la función u, por la derivada de la función v. Si esta es mi función v, para derivar yo estos dos términos, pues ahora sí tengo que recurrir a estas funciones, a estas expresiones, ¿verdad? La derivada de 5x se aplicaría a esta expresión. La derivada de 5x es la constante, es decir, 5. La derivada de 5x es 5. Y luego la derivada de este término es menos 8x. ¿De acuerdo? 2 por menos 4 son menos 8. X, y al exponente 2 se le resta 1, me queda 1. Por eso es menos 8x la derivada. ¿De acuerdo? Y cierro el paréntesis. Entonces, todo esto vamos a ir observando que esto es u, porque así lo marca mi regla, y lo de adelante es la derivada de v, o sea, v', ¿sale?
pero no he terminado mi ejercicio. Aquí mi regla me dice que tengo que sumar. Tengo que sumar. ¿Sale? Y ahora tengo que, ¿qué voy a sumar? Pues estos dos elementos. Lo que viene siendo v. ¿Y qué es v? Esta función, 5x menos 4x cuadrada. ¿Sale? Todo eso es v por la derivada de u, por u'. Abro otro paréntesis y ahora voy a derivar esta expresión. ¿Cuál es la derivada de x a la cuarta? 4 por 1, 4. X al cubo, porque al 4 se le resta 1, me quedaría 3. 4x cúbica entonces es la derivada de u. Es decir, en otras palabras, todo esto es v, todo esto es u'. ¿Sale? Ahí está. Ya aplicamos la regla del producto para derivar esta función. Ahí tenemos cada una de las partes que lo integran. Y ahora, lo que vamos a hacer con esta expresión, o con estas expresiones, es multiplicarlas, porque aquí hay una multiplicación, aquí hay otra multiplicación, y al final vamos a sumar este resultado con este otro resultado. O a simplificar términos semejantes, que es básicamente lo mismo, ¿no? Entonces hay que estar bien truchas. Bueno, vamos a multiplicar entonces. Tengo y' igual a 5 por 4, 5 por x cuarta son 5x cuarta. Más por más es más, ¿de acuerdo? Luego, ¿qué sigue? Menos 8x por x cuarta. Menos por más da menos. 8 por 1 es 8. X cuarta por x es x quinta. Recordemos que a la hora de multiplicar literales los exponentes se suman. Al 4 le sumas el exponente 1, me queda un exponente 5. Menos 8x quinta. Ahí está. Ya hice las multiplicaciones de este par de factores. Tengo un signo más. Ahora voy a multiplicar los otros dos factores que tengo en la derecha. 4x cúbica por 5x, más por más es más, ahí está. 5 por 4 son 20. X por x cúbica es x a la cuarta, ¿de acuerdo? Ahí está. Y ahora me falta multiplicar estos dos términos, ¿de acuerdo? Más por menos es menos. 4 por 4 son 16. X cuadrada por x cúbica son x a la quinta. Ahí está. Ya tengo todas las multiplicaciones realizadas. Ahora voy a revisar en mi expresión final si tengo términos semejantes para reducirlos y entonces finalmente poder encontrar el resultado final de mi derivada, ¿vale? Y de paso ordenamos los términos. Aquí tengo términos con x a la cuarta, tengo términos con x a la quinta, entonces si nos vamos a ordenarlos con respecto al exponente más grande, primero tomaría los términos con x quinta, que en este caso son 2. Menos 8x quinta, menos 16x quinta. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver. Y' finalmente es igual a menos 8. Menos 16 son menos 24x quinta. En la reducción de términos semejantes solamente se suman o restan los coeficientes, pero la parte literal, es decir, la letra y los exponentes siguen siendo los mismos, ¿de acuerdo? Entonces, menos 8 menos 16 me da menos 24, me da menos 24x quinta, ¿de acuerdo? Menos 24x quinta. Ahora, me queda como términos semejantes 5x cuarta más 20x cuarta, ¿de acuerdo? 5x cuarta más 20x cuarta. 5 más 20 son más 25x cuarta. Los coeficientes se suman, pero la parte literal sigue siendo la misma cuando se reducen términos semejantes, ¿vale? Entonces, ahí está. Ahí está la respuesta, la simplificación de términos y por lo tanto esta podría ser la
respuesta correcta, ¿vale? Si este fuera un ejercicio de examen, probablemente la respuesta podría venir así, ¿sale? Podría venir así, y digo podría porque en algunos casos, cuando tenemos varios términos y esos términos comparten algo en común, que en este caso lo común que comparten es la letra X, aunque tenga exponente diferente, es lo que comparten. En algunos casos normalmente factorizan esta expresión en factor común, ¿de acuerdo? Pero técnicamente este tendría que ser el resultado correcto. Pero ¿qué pasa si en el examen lo factorizan? Que pudiera darse el caso. Tenemos entonces, aquí utilizan factor común. Habría que revisar ese tema de factorización. Factor común. Cuando la letra es el factor común, es decir, el elemento letra que se repite en los dos términos, o en los términos de mi expresión, tomo la letra que tiene el exponente más pequeño. En este caso el exponente más pequeño es 4. Entonces, y', es igual, primero escribo mi factor común que es x cuarta, ¿sale? Abro mi paréntesis y luego divido mi primer término entre mi factor común, menos 24x quinta entre x cuarta, me queda menos 24x, ¿de acuerdo? Porque a la hora de dividir las letras, los exponentes se restan. Al 5 le quito 4, me queda 1, menos 24x. Y luego a la hora de dividir el segundo término entre el término común, 25x cuarta entre x cuarta, la x cuarta entre la x cuarta me da 1, entonces 1 por 25 me da más 25. ¿De acuerdo? Entonces, si lo factorizamos me quedaría de esa manera. Y' igual a x cuarta menos, digo que multiplica a menos 24x más 25. ¿De acuerdo? Y bueno, en este caso, en este binomio, normalmente si hay un término negativo y uno positivo, se acostumbra que primero vaya escrito el positivo y luego el negativo. Es cuestión de estética, ¿vale? No altera en absolutamente nada el resultado. En realidad, es cuestión de estética. Tendría que estar, si esto estuviera en un libro, tendría que estar escrito de la siguiente forma. Ya para finalizar, y' es igual a x cuarta que multiplica a 25, porque ese es el término positivo, y luego va escrito el negativo. Les vuelvo a insistir, esto es cuestión de estética, no es necesariamente necesario, ¿vale? Es para escribirlo de una forma más elegante. Ahí está. Y con eso, entonces, que tenemos el resultado de la derivada de esta función, aplicando obviamente la regla del producto, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí les dejo esta pequeña sesión de derivadas, ¿verdad? Hay que revisar obviamente lo que es la regla del cociente, que es cuando tenemos dos funciones que en vez de multiplicarse se están dividiendo. Hay que revisar la regla de la cadena. Esa regla de la cadena, recuerden que se utiliza en funciones que están elevadas a un exponente, ¿de acuerdo? Entonces hay que revisar ese tipo de derivadas. Hay videos en la red, quizá les haga uno posteriormente explicando la regla del cociente y la regla de la cadena. Por mi parte es todo, cuídense mucho, bendiciones y nos vemos en un próximo video. Chao.